Imagina construir la muralla más cara, avanzada y poderosa de la historia. Un monstruo de acero y de hormigón de 750 kilómetros, con trenes subterráneos, aire acondicionado y cañones capaces de pulverizar cualquier ejército. Una fortaleza que costó el equivalente a $5.000 millones y que prometía una cosa: seguridad absoluta. Ahora, piensa cómo el enemigo simplemente la ignora, que entra por la puerta de atrás que dejaste abierta por arrogancia y conquista tu país en menos de 6 semanas. Esta no es solo la historia de un fracaso de ingeniería, es la historia de la línea Maginot, el monumento a la cobardía estratégica más caro de la historia, un error monumental que no solo costó una fortuna, sino que condenó a toda una nación. Para entender por qué Francia apostó su futuro a un muro, debemos viajar al pasado, a la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Francia había perdido casi 1,5 millones de hombres. Una generación entera había sido sacrificada en el barro de las trincheras. El trauma era tan profundo, el miedo a repetir la historia tan paralizante, que el alto mando francés, liderado por figuras como el mariscal Pétain, juró que nunca más sus soldados lucharían en esas condiciones. La solución no sería el coraje, sino el hormigón. La estrategia no sería atacar, sino esperar. Pero la decisión de construir un muro no fue solo militar, fue sobre todo una decisión nacida de la parálisis política de la Tercera República Francesa. El país estaba profundamente dividido. Por un lado, una facción pacifista que creía que cualquier preparativo ofensivo provocaría a Alemania. Por otro, un alto mando envejecido y traumatizado por la guerra anterior. Esta fractura política llevó a una solución de compromiso, una defensa estática que no ofendiera a nadie. Y aquí yace la cobardía diplomática más grande: la frontera con Bélgica. ¿Por qué se detuvo la línea Maginot allí? Porque extenderla a lo largo de la frontera belga había sido una declaración diplomática, un mensaje a Bélgica de que Francia esperaba que Alemania violara su neutralidad, como ya había hecho en 1914. El gobierno francés, temeroso de romper su alianza con los belgas, simplemente optó por no hacer nada, dejando un hueco gigantesco en su defensa por pura indecisión y conveniencia política. Confiaron en que los tratados y la diplomacia detendrían a los tanques, un error de cálculo que la historia castigaría con una brutalidad sin precedentes. Así nació la línea Maginot. No era solo una línea defensiva, era una filosofía, una declaración de que Francia no quería la guerra, que se escondería detrás de su escudo impenetrable. Se invirtió todo en ella: el dinero, la tecnología, la esperanza. Y en el proceso olvidaron lo más importante: un enemigo inteligente no juega según tus reglas. Y cuando Francia invirtió, lo hizo a una escala nunca antes vista. La línea Maginot no era simplemente un muro, era una red subterránea de ciudades fortaleza. Los puntos más fuertes, llamados ubrajes, eran masivas estructuras de hormigón y acero hundidas a decenas de metros bajo tierra, conectados por kilómetros de túneles por los que circulaban trenes eléctricos para mover municiones y tropas. La superficie estaba erizada de tecnología defensiva. Había cloches o campanas de acero blindado para observación y nidos de ametralladoras. Había torretas retráctiles de artillería que emergían del suelo para disparar y volvían a esconderse para recargar, casi imposibles de alcanzar para el enemigo. Cada sector estaba diseñado para apoyar al otro con fuego cruzado, creando una zona de muerte teóricamente infranqueable. Tenían sistemas de ventilación para resistir ataques con gas, cocinas para alimentar a miles de hombres durante meses, y reservas de agua y energía. Era una obra maestra de la ingeniería defensiva, diseñada para una guerra que nunca llegó a suceder en sus términos. La línea Maginot era, en teoría, perfecta. Cubría toda la frontera directa con Alemania, pero tenía una debilidad fatal, un punto ciego que lo cambiaría todo: el bosque de las Ardenas. Una región densa, con helinas y ríos, considerada por el alto mando francés como impenetrable para un ejército mecanizado. Estaban tan seguros de esto, que la fortificación en esta zona era mínima, casi simbólica. Aquí es donde la incompetencia se mezcla con la cobardía. No era que no pudieran fortificar las Ardenas, era que creían que no era necesario. Descartaron todos los reportes de inteligencia que sugerían un posible ataque a través del bosque. Era más fácil, más cómodo, creer que el enemigo sería tan predecible como ellos. Era una cobardía intelectual.
el miedo a enfrentar una posibilidad que no encajaba en su plan perfecto. Mientras Francia se dormía en la comodidad de su fortaleza, al otro lado de la frontera la mente militar alemana hacía exactamente lo contrario. Generales como Erich Manstein no veían el muro como un obstáculo, sino como una trampa que los franceses se habían puesto a sí mismos. Estudiaron los mapas no buscando dónde era más fuerte la línea, sino dónde era más débil la mentalidad francesa. Las Ardenas no les parecieron un bosque impenetrable, sino una autopista directa al corazón de Francia. Desarrollaron el Siegel-Schnitt, o golpe de hoz, no como un plan improvisado, sino como una explotación calculada de la cobardía estratégica de su enemigo. Sabían que Francia esperaba una guerra de trincheras, una repetición lenta y agónica del pasado, y ellos planeaban darles una guerra relámpago, una pesadilla futurista para la que no estaban preparados ni psicológica ni militarmente. Y entonces, en mayo de 1940, ocurrió lo que el alto mando francés consideraba imposible. El verdadero golpe llegó por donde nadie esperaba. Cientos de tanques alemanes, en una estrategia audaz, atravesaron el impenetrable bosque de las Ardenas en tan solo 3 días. Los soldados franceses dentro de la línea Maginot, sentados en sus búnkers de última generación, escuchaban por la radio cómo su país estaba siendo invadido por su espalda. La fortaleza más grande del mundo se había convertido en la jaula más inútil del mundo. Los cañones apuntaban en la dirección equivocada. El enemigo nunca llegó de frente. ¿Y qué pasaba con los cientos de miles de soldados franceses atrapados dentro de la línea Maginot? Vivían en una jaula de lujo. Tenían cines, cocinas modernas, enfermerías y aire filtrado, pero estaban completamente aislados de la guerra real. Eran los espectadores mejor equipados de su propia derrota. Sus impresionantes cañones de largo alcance, diseñados para disparar hacia Alemania, no podían girar para defenderse de un ataque desde su propia retaguardia. Estaban paralizados. Mientras sus compatriotas luchaban y morían a cientos de kilómetros de distancia, ellos esperaban una orden que nunca llegaría, en un silencio solo roto por los informes de radio que narraban el colapso de su nación. Las consecuencias fueron catastróficas y humillantes. Con su ejército principal rodeado y la línea Maginot completamente inútil, Francia colapsó en solo 6 semanas. El gobierno huyó. París, la ciudad de la luz, fue declarada ciudad abierta y ocupada sin un solo disparo. Francia fue partida en 2, y el mismo mariscal Pétain, que había defendido la construcción de la línea, ahora lideraba el gobierno colaboracionista de Vichy. El error de $5.000 millones no solo había sido un fracaso militar, sino que había provocado un colapso moral y nacional. La muralla que debía proteger a Francia se convirtió en el símbolo eterno de su más grande y vergonzosa derrota. Una lección histórica de que ninguna fortaleza es más débil que la mente de quienes se niegan a ver la realidad. Tras la caída de Francia, la línea Maginot no fue destruida. De hecho, los propios alemanes la utilizaron para sus propios fines defensivos más tarde en la guerra. La fortaleza se convirtió en el último chiste macabro, una herramienta usada por el conquistador contra los posibles libertadores. El término línea Maginot entró en el vocabulario mundial no como un sinónimo de defensa, sino como una metáfora de una mentalidad cerrada, costosa e inútil. Una advertencia para cualquiera que crea que puede construir un muro para aislarse de los problemas del futuro. La línea Maginot sigue ahí, como una cicatriz en la tierra, un recordatorio silencioso de que en la guerra y en la vida, la parálisis, la arrogancia y la cobardía de no querer enfrentar los peores escenarios son a veces más peligrosas que el propio enemigo. No fue solo un mal cálculo, fue una decisión consciente de priorizar una falsa sensación de seguridad sobre la adaptabilidad y la valentía. Y por eso merece su lugar en nuestra galería de grandes cobardías de la historia. Ahora te toca a ti. Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que fue un error de cálculo honesto o una cobardía deliberada del alto mando francés al no querer enfrentar una guerra moderna? ¿Qué otra gran fortaleza inútil de la historia conoces? No olvides suscribirte para más historias sobre las peores decisiones que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.